Hermanos, le voy a invitar que leamos el Salmo 94, del versículo 8 en adelante. Verso 8, para estos 10 minutos. Salmo 94, verso 8 en adelante, hasta el 11. Un pasaje que mencionamos el día jueves, estábamos terminando, cerrando ya el temita de la Biblia como palabra inspirada de Dios, las razones por las cuales nosotros podemos creer y estar confiados de que la Biblia es el libro de Dios, está escrito, por decirlo así, de una manera figurada, de puño y letra del Señor, está ahí plasmado su carácter, su personalidad, sus perfecciones, y bueno, algo que daba como decimos nosotros, un raspadito de olla de este tema, que es lo que quiero compartir hoy día para terminar. Salmo 94, entonces dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bueno, acá el escritor de este salmo está haciendo referencia a la supremacía de Dios en cuanto a su poder, a su sabiduría, a su dominio sobre todas las cosas, y demostrando lo absurdo que puede parecer de que algún pueblo o alguien en particular, un hombre en particular, se rebele y trate de enfrentarse contra este Dios que fue el creador de todas las cosas. Y entre las cosas que saca como argumento, dice en el versículo 10 que es Él el que enseña al hombre la ciencia. Toda la tecnología que nosotros poseemos, todas las capacidades que nos han llevado como raza, podríamos decirlo así, a estar como estamos ahora, con los vehículos que a la mayoría de nosotros nos trajeron, con una calefacción funcionando acá, con los materiales de construcción que nos llevan a estar aquí más o menos calentitos, toda la tecnología que tenemos ahora, los avances que nos permiten estar tranquilas, pero que también se han utilizado para muchos otros fines, entre ellos, lamentablemente también, el de la violencia, la guerra. Todas esas capacidades son un regalo de Dios, son, por decirlo así, parte de esto que Dios colocó en nosotros, estas capacidades que Dios nos da y que debemos administrar. Uno de los argumentos de los últimos temas que vimos acerca de por qué la Biblia es sin duda la palabra de Dios y tiene un origen divino y no un origen humano, fue la relación que tiene la Biblia con la ciencia. Y hablamos acerca de algunos de los pensamientos que en otro tiempo fueron considerados correctos por grandes hombres, por hombres muy reconocidos de la ciencia humana, y que sin embargo con el tiempo quedaron obsoletos. Y los comparamos con los razonamientos que la Biblia entregaba, que si bien con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje fácil de entender, con figuras del lenguaje muy fáciles para la época, sobre todo, frases como la puesta del sol, que si bien no serían los que técnicamente correctos, ya que en realidad no es el sol el que se pone, podríamos dar una explicación sobre eso, pero en un lenguaje sencillo, Dios era capaz de dejar entendido su mensaje para los que escuchaban en aquella época, pero a la vez de ninguna manera contradecir ninguno de los descubrimientos que habría en el futuro acerca de las realidades de nuestra naturaleza. Ahora sí, Pablo nos advierte
en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, lo leímos ese día también, acerca de una falsa ciencia, la falsamente llamada ciencia. Ya decía, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Si bien el contexto no nos habla directamente que está hablando de la ciencia de lo que nosotros hoy en día se habla la palabra ciencia, tiene que ver. La definición de la palabra ciencia dice que es la rama del saber humano constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. ¿Ya? La rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables. ¿Ya? Puedo dar una serie de datos más sobre ese tema. Esta es una de las definiciones que más se da. Un conjunto de conocimientos que debe ser objetivo y verificable, es decir, observable, medible, llevado a una reproducción en un laboratorio, lo que podemos comprobar con nuestros sentidos de una manera más o menos segura, lo que se puede corroborar durante varias generaciones, ya que no está basado en especulaciones, sin fundamentos ni nada por el estilo. Y sin duda Timoteo necesitaba estas instrucciones, ya que él vivía en el tiempo del apogeo de la filosofía griega, es el periodo helenístico donde los griegos expandieron sus filosofías, sus ideas a todo el mundo, y de ahí que nuestra civilización prácticamente es una herencia de todo lo que es el pensamiento griego, hasta nuestro lenguaje. Pero tenía que tener cuidado con aquellas cosas que se enseñaban como ciencia, pero que no eran ciencia, que eran ideologías, que eran filosofías contrarias a Dios, contrarias a este conocimiento de Dios. ¿Ya? Pablo dice que oraba constantemente en Filipenses 1:9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ya? El amor debía abundar en ciencia y en conocimiento. Estaba hablando principalmente del conocimiento de Dios, ¿ya? Y que ese conocimiento de Dios hacía fuerte, firme el amor por Dios. Mientras más conocía los filipenses a Dios, más podían amarle. Mientras más desconocían o rechazaban ciertas verdades de Dios, menos podían amarle. Hablamos también de que nuestra fe también es de esta manera, se basa en el conocimiento de la persona de Dios. Ya este conocimiento en general es lo que la Biblia muchas veces define como ciencia. Acá en el Salmo, el salmista nos dice claramente que es Dios el que enseña al hombre la ciencia. Quiero que leamos también Romanos capítulo 1, un capítulo conocido, pero que quiero que miremos un poquitito. Sabemos, nosotros hemos leído en la palabra de Dios que Dios progresivamente se ha ido revelando al hombre. Dios desea revelarse, Dios quiere que le conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ya? Así que es fundamental para Dios, es importantísimo para Dios que nosotros le conozcamos. ¿Ya? Que cada generación ha ido adquiriendo, por decirlo así, Dios ha hablado por medio de los profetas, de los padres, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo como consumación final de esa revelación, al menos en cuanto a esta época, ¿cierto? Después tendremos, para los que hemos creído, tendremos una revelación muchísimo mayor, progresiva y eterna de lo que es Dios, pero por el momento nuestra revelación más completa es Cristo, la persona de Cristo. Pero veamos una de las primeras manifestaciones de la revelación de Dios y cómo
esto ya hace culpable al hombre. Versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y después empieza Pablo a relatar acerca de qué llevó este rechazo, este entenebrecimiento del razonamiento, esta necedad, este endurecimiento del corazón de parte del hombre, de la mujer, de la raza humana, por decirlo así, cómo le llevó en una caída libre hacia la depravación, y cada cosa como un dominó fue botando la siguiente hasta llegar a una situación de absoluta corrupción, una mente corrompida, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios también le entregó una mente reprobada, etcétera. Pero es claro que acá está enseñando que en la revelación de las cosas invisibles de Dios, aquello que nosotros podemos asir por la fe, están manifestadas por medio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y pensaba yo en el caso de Job. Job es un tremendo ejemplo. Debemos dar gracias a Dios de que Dios decidió que el libro de Job llegara a nosotros, por muchas razones. Tiene tremendas enseñanzas. Y en esto también. Job fue tal vez uno de los hombres de los relatos bíblicos que menos precedentes tiene en cuanto a historia. No sabemos cuánto sabía Job, pero había oído acerca de Dios algunas cosas. Pero además había visto algo que era absolutamente irrefutable, que era la creación. Y el rechazo, el haber rechazado esto, haber dejado de mirar en él las cosas invisibles de Dios, lo hubiera llevado a él también a ser condenado. Entonces, ¿cómo puede un hombre llegar a conocer a Dios solamente o principalmente por medio de la creación? Entonces, leí un artículo que hablaba acerca del evangelio de la creación. La creación es evangelística, tiene una labor evangelística, por decirlo así. ¿Cómo Job pudo razonar para llegar a decir Dios existe y sentir tanto amor y devoción hacia Dios, de ser un hombre íntegro, un hombre esforzado, un hombre justo? Entonces, dice, lo primero que tiene que haber dicho, bueno, veo las cosas hechas, tiene que haber un creador. ¿Ya? Tiene que haber un creador. Las cosas normalmente no se crean solas, por tanto tiene que haber un creador. ¿Ya? No existen cosas que aparezcan de la nada, por tanto alguien diseñó las cosas que existen, incluido yo. Además, este creador debe tener un poder y una sabiduría asombrosas, ya que todas las cosas funcionan e interactúan entre ellas de una manera armoniosa. Por tanto, eso da a entender de que la persona que lo hizo no lo hizo al azar, lo diseñó. Por decirlo así, sabía lo que hacía. Como un arquitecto que hace un edificio hermoso, o un artista que dibuja un cuadro bello, sabemos que maneja la técnica. Nadie creería en las casualidades cuando vemos algo tan bien hecho y tan funcional.
no solo bello, sino también funcional, armonioso. Pero además, Job debe haber dicho que el Creador debe ser lleno de amor, debe ser un Dios que ama. Porque en la simpleza, en la belleza de la creación, demuestra que Dios es amante, que Dios tiene el cuidado de las criaturas. Él tiene el deseo de cuidar y de proteger a las criaturas, ¿ya? Y todas ellas tienen necesidades y Dios se las suple esas necesidades. Por tanto, debe ser un Dios preocupado, un Dios personal, que se preocupa de esa creación. Está preocupado por proveer por sus necesidades. Pero después Job tiene que haber dicho, pero ese Creador, además de amante y poderoso y sabio, debe ser un Dios justo, ya que todos nosotros, al menos todos los seres humanos, tenemos una conciencia que nos acusa cuando hacemos daño a las otras, sobre todo a las otras personas. Tenemos algo que él no sé si él llamaría ya conciencia, tiempo después le llamamos así. Pero sentimos vergüenza y culpabilidad cuando pecamos, cuando hacemos algo negativo. Sentimos que hay cosas malas. Y nadie niega que hay cosas malas y sentimos ese peso. Así que el quien nos creó tiene que habernos creado con esa sensación de culpabilidad en el momento en que hacemos algo que a él no le agrada. Además, nos damos cuenta que cada uno de nosotros irremediablemente, cada cierto tiempo, por decirlo así, caemos en esto y nos vemos envueltos en esta situación de culpabilidad. Pero porque el Creador es amante, sabio y poderoso, y nosotros caemos en esta situación, Él tiene que haber provisto un camino para rescatarnos. Cuando llegamos a esta desesperación, en esta situación, en esta encrucijada, podemos comenzar a entender a partir de la creación a nuestro alrededor que el amor, la sabiduría y el poder de Dios son suficientes para poder librarnos de nuestra situación. Y empieza a sentir esperanza, porque si Dios es Dios amoroso, pero estamos en esta situación de pecado, debe haber un camino. Y si confiamos, debemos confiar en este Dios amoroso, debemos confiar en este Dios que supliendo las necesidades, también debe haber suplido esta necesidad espiritual. Ahora, Dios además de esto, trató con él. Dios empezó a trabajar a él de manera que ya no solamente dijo de oídas te he oído, sino que ahora mis ojos te ven. O sea, actuó en Job de una manera ahora ya sobrenatural, y pudo ver Job a Dios actuando en su vida, ¿ya? Y le conoció aquello que era de oídas, que era confirmado por la creación. Ahora él tenía una experiencia personal con Dios. Realmente la creación es una manifestación del carácter de la persona de Dios, ¿ya? Y la Biblia da cuenta de ello. La Biblia, cuando habla acerca de esta tierra, de esta creación, como decía el salmista, ¿no sabrá aquel que entrega al hombre la ciencia? Claro que lo sabe, y lo sabe mejor que nosotros, y lo sabe expresar de una manera correcta, porque es perfecto y porque su libro es perfecto.